Aquí, gracias por recibirnos. Un saludo a don Héctor y a la gente que nos escucha también aquí. Bienvenidos. A ver, Güero Nieves que va de candidato a diputado local por el distrito 12. Güero Nieves ya fue diputado local también aquí y hoy vuelve con esta propuesta que pues puede considerarse una propuesta disruptiva, delicada, pero porque dices, ¿qué está pasando? Dices, castración, Güero, a violadores y pederastas. ¿Por qué? Mira, sin duda el delito de violación a mujeres que más lastima a las mujeres, que más lastima a una sociedad en general, es el de violación a mujeres y por supuesto a menores. Y es verdaderamente lamentable ver cómo ha ido aumentando este tipo de casos en Hermosillo. 100% ha aumentado al 2016 al 2017 el tema de violaciones que se denuncian. Probablemente no se hayan denunciado otras también, que es una cifra supuestamente debe ser mayor. Y la verdad, el daño que ocasiona este tipo de delitos en las víctimas es un daño permanente, le cambia la vida a toda una familia, a una sociedad, es totalmente inhumano. Y también todos hemos visto o escuchado casos de este tipo en México o en otros países, y la reacción primaria que sale en cada uno por el ser humano es reacciones como que los maten o que esto, que hagan algo con ellos. Pues esta es una propuesta que estoy impulsando, que ya ha sido aplicada en algunos otros países del mundo, donde creo que puede dar una solución. ¿Dónde está aplicado? Estados Unidos, en 9 estados de Estados Unidos, en Rusia, en Moldovia, y el 17 de mayo se acaba de aprobar, o se está discutiendo en Perú. En fin, es una propuesta, sé que causa muchos tipos de reacciones, pero creo que hay que ponerse de lado también de las víctimas y sobre todo de los menores que tú escuchas, por ejemplo, en las historias que te platican en las colonias de Hermosillo. Te vas y te metes a los rincones, para eso son las campañas, para saber qué sucede realmente en esos hogares. Y es muy triste escuchar este tipo de historias y sabes que esas víctimas van a quedar marcadas de por vida. Entonces, un planteamiento que estoy haciendo yo es la posibilidad de castrar químicamente, que no es mutilar en nada, que es mediante la aplicación de medicamentos, reducir el líbido para que estas personas no vuelvan a delinquir. Lo estoy proponiendo en primera instancia para reincidentes. Los datos nos arrojan que hay un 70% de las personas que reinciden en estos casos, según datos de la BBC. En fin, es un tema polémico, claro. ¿Datos de quién, perdón? De la BBC. ¿BBC? BBC. ¿De Londres? Sí, así es. A nivel internacional. Sí, exactamente, a nivel internacional. ¿Y a nivel Sonora cómo estamos? No sé la tasa de reincidencia. El caso es que en Hermosillo, en el 2016, había 65 casos denunciados y aumentó a 120 y tantos casos denunciados en un solo año. Yo creo que esta medida se tiene que poner a debate. Por supuesto, escucharemos personas que estén a favor o en contra, no del hecho, no creo que nadie esté a favor del hecho, pero sí la forma en que se aplicaría de alguna manera la castración química a este tipo de agresores sexuales. Es para violadores y pederastas. Exactamente. Violadores y pederastas. ¿Cómo se aplicaría? Por ejemplo, ¿cómo funcionaría más bien? La aplicación es mediante medicamento. Se aplica medicamento que reduce el líbido y esto evita que vuelvan a delinquir este tipo de personas. No es mutilando ni dañando derechos humanos, ni mucho menos, pero esto va a ayudar a que ya no se vuelva a cometer este tipo de delitos. Yo soy un convencido de que la cárcel, solamente la cárcel, 20 años creo que es la pena máxima para violadores, creo que es la máxima. No reduce el problema, no limita. Esta persona puede salir de cárcel y poder volver a cometer este tipo de delitos. Aplicándose de esta manera como sentencia, o en otros países también como Argentina, que se han aplicado voluntariamente. Las mismas personas que saben que tienen esos problemas han acudido al gobierno para que se les aplique esta medida de castración química para no cometer este tipo de atrocidades. Debo también de comentar ¿Se la toman? Sí, se toma. ¿Es un medicamento? Es un medicamento. ¿O inyección? Es un medicamento. Hay diferentes maneras. Es totalmente reversible si se deja de aplicar. Entonces tiene que estar monitoreada, por ejemplo, con mucho cuidado, para que se siga administrando en personas que así lo decidan voluntariamente, o también como una sentencia que vaya complementaria a una sentencia de cárcel. Entonces, es un tema, yo creo que ese tema se tiene que... ¿Reversible a qué se refiere? O sea, si ya no se la dejan de tomar. Ya no, ya se quita
el efecto. ¿Ah, o sea, sí? es reversible, o sea, no causa diferentes daños según opiniones, pero no causa un daño permanente en quien te toma el medicamento. ¿Y a la salud? O sea, ¿te informaste a la salud causa un daño? Mira, se ha dicho, unos doctores opinan que la violación, la pederastía es un problema mental de salud. O sea, es un tema que se tiene que tratar psicológicamente, pero también con medicamentos. Entonces, una medida es precisamente la aplicación de estos medicamentos. Aquí traemos el nombre, ahorita lo mencionamos, para que estas personas ya no sientan ese deseo de atacar a otra persona sexualmente. No puedan hacerlo porque están castrados químicamente. Yo creo que este tipo de temas se deben de tocar en Sonora. Como te digo, siempre nos damos cuenta que suceden estos casos en México o en alguna colonia, nos indignamos 3 días, 4 días y todo el mundo hablamos del tema, pero nadie hace nada distinto. Pues yo creo que si esto se revisa, se pone a debate, se opina, se somete al escrutinio público, podremos tomar una medida en conjunto, pero lo que hay que hacer es hacer algo. No creo que haciendo lo mismo que hemos hecho toda la vida tengamos resultados diferentes. Esta medida es un cambio, es hacer algo distinto, es explorar una alternativa diferente para aquellos que están víctimas y para las víctimas que han sufrido esto, que dicen el delito es de por vida. Pues en la ley dice que el delito debe ser proporcional al daño, lo máximo son 20 años. Entonces yo creo que el delito a un menor, por ejemplo, ponte en lugar de un padre que piensa, ponte en lugar de una familia que fue afectada con ese tipo de delito. Es un daño permanente y lo más triste de todo es de que este tipo de agresiones, Luis, por lo general es cometido por personas muy cercanas a las víctimas. Padrastros, tíos, familia, pues eso te da un amplio margen todavía mayor de reincidencia, porque están ahí, viven donde mismo, se conocen a las víctimas, tienen cierta superioridad sobre la víctima, en fin, es un horror, es un infierno y es verdaderamente triste, impactante ver cómo ir a una colonia, que te platiquen las víctimas del tema y que no han podido hacer nada, que no han denunciado por temor a los agresores. Esto creo viene a cambiar las reglas del juego. Yo invito a la gente a que se meta en el tema, que estudiemos en el tema, que se debate el tema y por supuesto para eso es el Congreso del Estado, para discutir este tipo de temas también, que se abran a debate. De hecho, este tipo de foros como que estamos actualmente, tu programa es de eso. Claro. Que se discutan los temas y que se opine a favor o en contra, ya sea del procedimiento. Insisto, dudo que haya alguien que esté en contra de esto, pero puede haber diferencias jurídicas en la aplicación. Héctor, ¿cómo ves? El presidente de la Barra de Abogados lo invitamos para hacer un análisis legal. ¿Procede o no lo que está proponiendo Luis Nieves? ¿Cuál sería tu valoración? Yo comparto el criterio de Luis Nieves en cuanto a los efectos y a la naturaleza y a las características de este tipo de delitos. Son delitos de suma gravedad, delitos en donde se afecta por mucho tiempo, si no es que para toda la vida, a quien sea víctima de un ataque de naturaleza sexual. Más cuando se genera en niños. Es un delito deleznable, es un delito que debe de ser sancionado, castigado severamente, con todo el rigor que lo permitan nuestras leyes. El punto aquí que se toca es si en nuestro país es factible aplicar la castración química como sanción, como pena a quien haya sido sentenciado con motivo de este delito de violación o pederastía. En los términos en que está establecido el marco constitucional y legal en nuestro país, no es factible. No es factible porque tenemos una norma de carácter constitucional, el artículo 22, que establece que quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamias, las marcas, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, las multas excesivas, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendentales. Toda pena debe de ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Partiendo de esta premisa,
la emasculación, que es el nombre correcto. Emasculación. Emasculación. Es la inhibición en el apetito sexual de la persona. Pero si se lo vamos a aplicar a una persona que ya cometió el delito y le estamos aplicando la pena privativa de libertad, hay una doble punición, hay una doble sanción. Entonces, tendríamos que eliminar esta parte y se podría analizar bajo la perspectiva de una reincidencia. Sin embargo, este tema no es nuevo, este tema no es de ahora, este tema tiene mucho tiempo debatiéndose y en Estados Unidos, en nueve estados se aplica. Se aplica en Europa, ya se aplica en una parte de España, se aplica en Rusia, es algo que se está haciendo. Sin embargo, creo yo que cuando se acude a estas tipo de sanciones tan agresivas, estamos admitiendo y estamos reconociendo que la pena ha dejado de cumplir con su función. Porque la pena básicamente tiene el aspecto de la reinserción social. Y si entonces la pena no genera ese cambio en el sujeto activo, entonces irremediablemente tenemos que concluir que tendríamos que buscar otro tipo de sanciones ante la falta de eficacia de la pena privativa de libertad. Debo decirte que aparte del problema de carácter constitucional, que es un dique para la no aplicación de la emasculación química, tenemos otro aspecto. En Argentina ya estaba previsto como pena. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia, estableció que era una sanción inconvencional, es decir, que viola los derechos humanos. Y esa sentencia obligó al Estado argentino a que se dejara de aplicar. México es un país, el Estado mexicano es suscriptor del Pacto de San José. Y entonces las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes a nuestro país. Y entonces tendríamos otro problema de carácter constitucional, de convencionalidad, que nos obliga a no aplicar este tipo de sanciones. Entonces, tenemos dos vallas que nos impiden la aplicación de la pena de la castración química por parte del Estado mexicano. Yo reitero, es un delito que afecta gravemente a quien es víctima de este evento. Eso no se discute, eso no ni siquiera lo podemos poner en tela de juicio, en tela de duda. Aquí el aspecto es que en los términos en que está redactada nuestra Constitución y los tratados internacionales que tiene nuestro país, le inhiben la aplicación, le inhiben la reforma constitucional para su aplicación. Pero hay otro punto. Quienes han estudiado el delito de violación, nada más de violación, no voy a hablar de la pederastía, se ha determinado que no es el líbido sexual lo que genera el ataque por parte de la persona que lo consuma. Es un poder de sometimiento, un poder de control, un poder de fuerza que ejerce la persona sobre la víctima. Esa es una teoría que tiene muchos seguidores, que tiene mucha aplicación, y entonces, si establecemos que esta teoría es verídica, no es el líbido el que ejerce, el que motiva el ataque sexual en el delito de violación. Son otras circunstancias de carácter de deformación de la persona. Entonces, si le vamos a aplicar la emasculación, quiere decir que no necesariamente vamos a evitar la reincidencia, porque la violación la puede cometer a través de un instrumento, de un objeto.
Entonces, no hay certeza que la aplicación de la emasculación química genere la inhibición en el activo de cometer este tipo de ataques de carácter sexual. Pero luego tenemos otra parte, la aplicación de esta sustancia química que esencialmente es progesterona, que es la hormona femenina, para que contrarreste la testosterona, la hormona masculina. Genera una serie de alteraciones en la salud de la persona, como es exceso de grasa en la sangre, osteoporosis, problemas de tiroides, etcétera, etcétera. Entonces, el marco constitucional en nuestro país nada más permite que una pena, que una sanción te afecte por el hecho que tú cometiste, y en este caso estaríamos hablando de una pena privativa de libertad. Y entonces, en conclusión, tengo muchos comentarios y en conclusión, ¿es procedente? En los términos en que está nuestra legislación, no es factible su aplicación, porque hay una norma de carácter constitucional que lo impide. Entonces tendría que modificarse la norma para ver esa posibilidad. Pero luego, los organismos internacionales de derechos humanos ya se han pronunciado como que se trata de una violación de derechos humanos. Entonces, yo entiendo el aspecto de la gravedad del delito de violación o de pederastía. Nada más que el Estado no puede asumir una actitud de vengarse. No puede reaccionar de esa manera. Luis Güero Nieves, porque tengo muchas... Precisamente el tema es debatible. Claro. La interpretación jurídica que don Héctor hace del artículo 22 dice mutilar en la parte de la Constitución. Según la Real Academia Española, mutilación es acción de mutilar, cortar, cercenar una parte del cuerpo. Aquí no se está cortando, ni se está mutilando absolutamente nada, ni se está afectando a la persona físicamente, no hay tortura, no hay ese tipo de cosas. Y si más, si abundamos de que el proceso de castración química es reversible si se deja de aplicar el medicamento, pues mucho más. Y todavía si abundamos en que ese tipo de medicamento se utiliza también para personas que tienen cáncer de próstata, entonces pues con mayor razón podemos ver que no es un tema que vaya en contra de la Constitución mexicana. También comentó don Héctor que hay países, Argentina por ejemplo, que forma parte del Tratado de San José. Bueno, el Pacto de San José, también Perú forma parte del Pacto de San José, y Colombia también forma parte del Pacto de San José, y son países que actualmente están aplicando esta alternativa para reducir, combatir este crimen atroz. Digo, hay temas pues que hay que... Sí, que sería debate. Pues, entonces, pero eso es la idea, eso es lo importante, creo yo, que presentemos algunas soluciones nuevas, nuevas en nuestro estado, en nuestro país, que la gente opine, que la gente se meta verdaderamente, pero que no cerremos los ojos ante lo que está sucediendo en estos días, y cada vez más y más y más, porque las cifras que salen ahí del Secretariado de Seguridad Pública son cifras oficiales que se ven, y cuáles no se denuncian, pues. O sea, ¿cuántas ese tipo de delitos de pederastía no se denuncia por temor? Entonces, yo creo que es una alternativa, yo sí creo en esta opción, sé que es un tema complicado y difícil, pero también estamos viendo, y hay que ver una realidad, que las penas que se aplican en contra de violadores y pederastas, pues no están disminuyendo que se siga haciendo este crimen, o sea, no están disminuyendo las cifras con las que se cometen. Es un tema de debate, es un tema que quiero llevar al Congreso del Estado, es un tema que lo voy a llevar al Congreso del Estado, y espero que se abra a muchos foros como este y otros, donde la gente opine y se meta, que ya no quedemos
en la indiferencia, que nos indignemos 3 días de lo que pasó con un muchachito, con un niño, y que ya después, bueno, ya pasó y ahora viene otro tema. No, hay que hacer algo al respecto. Y si siempre hacemos las mismas cosas, los resultados van a ser los mismos. Creo que es una alternativa distinta, que los resultados tienen que arrojar diferentes cosas a las que actualmente nos han arrojado las penas que actualmente estamos aplicando a este tipo de delitos. Muchos comentarios se ha generado de especialistas y de todo. Te voy a empezar a leer. Bueno, Darvel López en Twitter dice: esa medida no previene el delito de violación, pero tampoco impide la reincidencia. Por desgracia es una más, dice, de las propuestas de populismo penal. Leila Cedo, que ella es especialista en temas de género y de hecho colaboradora también de Proyecto Puente, deberían, de invitar al presidente para saber su postura sobre esa propuesta. Insisto, urge que partidos del IE Sonora apliquen exámenes de derechos humanos a candidatos suplentes. Me dijo por Twitter y me dijo también otra cosa. A ver, Castor P. Yo sí apoyo al Güero con esa propuesta. Habrán de pensarla mucho quienes quieran cometer ese tipo de delitos. Que mejor proponga al Güero, dice Erson, castración química para todos aquellos candidatos y políticos que no cumplan con lo prometido. Ahí está el bronco ya. Ahí está, ahí está. Creo que ningún tipo de castración es la solución, puesto que le recuerdo al candidato que eso es una enfermedad y se tiene que tratar como tal, dice Elena Moreno, WhatsAppera. Creo que le corresponde a neuropsiquiatría. ¿De verdad quieren castigar al violador que lo mutilen? Mejor, dice, la química es reversible una vez le retiren el medicamento. ¿Por qué garantiza que recibirá tratamiento o por qué? ¿Qué garantiza que recibirá tratamiento de por vida? Alberto León, acabo de hacer una pequeña encuesta en el trabajo preguntando si están a favor o en contra de la castración química y de 6 personas, 6 estuvieron a favor. Buena propuesta, dice Sara Leonor. La propuesta está bien, las penas deben ser más duras, ya que no se han bajado el nivel de delito. Lo malo es que hagan esas propuestas con fines de recaudación de votos, porque cuando son diputados no hacen nada. Elena Moreno, es que no es solo darles inhibidor, también requieren de terapias que obviamente le costaría mucho dinero al gobierno. Bueno, tengo muchos más que ¿cómo ves, Güero? A ver, pues, ¿qué contestas? Interesantísimo el tema. Ahorita aquí que estabas platicando, comentaba con don Héctor que a lo mejor una alternativa también podría ser que se reducieran las penas en cárcel, pero que se castraran químicamente violadores. Digo, son ideas, ¿no? Y así se va a ir dando, y qué bueno que se toque este tema. Es muy fácil, a veces lo digo con mucho respeto para quienes opinan que son temas políticos, etcétera, pues tuitear desde la comodidad de una oficina o de un lugar, ¿no? Y no de hacerlo desde el lugar donde se cometió el delito. Para eso son las campañas, Luis. Para conocer, para recorrer las colonias, para ver qué problemas hay, y no nomás de pavimento y de alumbrado y todo ese tipo de cosas que salen todos los días, ¿no? Y más ahora, estos 3 años, pero también para este tipo de que, no sé, de alguna u otra manera, la gente de la casa te tiene confianza, te ve, te recibe en su casa y se anima a comentarte un tema así. Entonces tú quedas como que obligado a hacer algo, pues no te puedes quedar callado ante eso. Entonces, y sí es una medida, digo, no estoy inventando el agua tibia ni nada, pero pues vamos platicando este tema. Yo prefiero discutir este tipo de temas en el Congreso del Estado que andar pensando en regular redes sociales o otros absurdos que hay de otros candidatos que han mencionado en este proceso. ¿Quiere entrar Leila Cedo? ¿Cómo ves a debate? ¿Quiere para opinar? Leila, a ver, ¿dónde está Iván? Para ver, por favor, porque tengo más ahí comentarios. Se pone interesante aquí la propuesta. A ver, se celebra el nuevo interés, dice, por los temas de violencia de género. Leila lo celebra porque cuando los grupos de mujeres buscamos apoyo para tipificar el feminicidio en su legislatura, no lo vi respaldándonos de abriendo las puertas. Sí, lo probamos. Yo propongo casación. A ver, dice por acá. Interesante. Es que está muy interesante. Ahorita voy, Héctor, con todo lo que está diciendo la gente por acá. La emasculación química no es la solución. Se necesita rehabilitar realmente psicológicamente a las personas. ¿Qué dices eso? Y de eso no se apuestas a la rehabilitación también, porque si alguien lo hace detrás de todo un delito con una conducta agresiva, hay algo que arrastramos. Pues, a ver, bueno. La intención, y como le digo, insisto, es
que ese tema se discuta. Y si esa puede ser una alternativa, pues bienvenida. Lo más malo de todo esto es no hacer nada al respecto. Y creo que este tipo de debates, insisto, que la psicólogo, es una nueva forma de así es, de hacer campaña. No es la misma, ya hemos cambiado, son temas que no se tocaban, a lo mejor ahorita se tocan y no hay distinción de clases sociales aquí. Totalmente. O sea, es un tema generalizado y si eso es una alternativa adicional, pues bienvenida a todas, nomás que no dejemos el tema aquí, sigamos impulsando este tipo de propuestas. Alejandra Fimbres, lo que comenta el licenciado Contreras acerca de la penalización de castración es una interpretación legal de la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Ello pone en evidencia, entonces, dice la ignorancia del licenciado Nieves para legislar acerca de este tópico. Por lo tanto, hay que estudiar primero y después propone. Muy bien documentado el abogado invitado Antonio Romo. César Paz, que el Estado no tiene los recursos necesarios para vigilar. ¿Que el Estado no tiene los recursos necesarios para vigilar rigurosamente y tratar psicológicamente a ese tipo de delincuentes? No los tiene. No los tiene. El Estado en su conjunto, me refiero, no al gobierno del Estado, la autoridad, pues, o sea, exactamente, o sea, es decir, a eso. Pero podrían ser, hay cosas que se gastan en temas. Este tema sí es un tema importante. Creo que se podría hacer un reajuste en todo el tema. Lo que comenta la que dijo que no sé del asunto, sí conozco la Constitución mexicana. Es una interpretación jurídica lo de mutilar. La Real Academia Española señala que es distinto al mutilar. Es cortar un miembro, pero en fin, es un tema de interpretación jurídica, pues, debatible. Nomás quisiera yo hacer un acotamiento, Luis Nieves. Efectivamente, la mutilación es quitar, extirpar. Nada más que ese es una interpretación restringida, porque también mutilar es, pese a que no te quiten el órgano, deje de ser funcional. Es decir, yo te aplico una sustancia para que, pese a que no te quito físicamente, porque aquí lo que se hacía era cortar los testículos en ciertas partes, se hace. Entonces, aquí no pasa eso. Te aplico una sustancia y el órgano lo tienes, pero el órgano no funciona, no sirve. Entonces, si llevamos esa interpretación a un sentido más amplio, se puede considerar que existe una mutilación. Pero bueno, finalmente aquí lo que se pretende es hacer un planteamiento y en donde se pretende dar una salida a un problema real. Habría que ver que los destinatarios de esta norma y quienes decidimos a la hora de que una ley se emita, en este caso los ciudadanos, si estamos de acuerdo con una sanción de esta naturaleza. Eso es lo importante, finalmente, ¿no? Es quien debe decidirlo. Exacto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las normas jurídicas esencialmente están destinadas para regular conductas. Leila, ¿cómo ves tú? Qué gusto saludarte, especialista en temas de género y abogada también. Buenos días. Te metí brevemente alguna pregunta, no sé, a ver, ¿qué opinas? Sí, buenos días a todo el auditorio. Mira, tenía muchas preguntas, pero me voy a concretar porque ya expuso ahorita el candidato y también el abogado la inoperabilidad, digamos, que tiene esta propuesta. Yo, en dado caso, le propondría al candidato que si llega, digamos, a representar al Congreso del Estado, puede promover una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Precisamente para quitar estos candados que tiene la Constitución para que él pueda hacer viable su propuesta. Pero bueno, esa es una cuestión de la ruta jurídica, ¿no? Yo más bien me quiero enfocar y una vez ya centrándonos en que esta propuesta no es viable en el Estado y que ya obtuvo los micrófonos y que está sentado ahí contigo, pues quiero aprovechar para preguntarle, uno, y recordarle que sí votó a favor de la tipificación del feminicidio por toda la lucha que se hizo, ¿no?, de los medios de las mujeres, pero él no estuvo acompañándonos, a nosotras, eso, no lo recuerdo a él sentado en las mesas de diálogo, ni siquiera de coacheo, nada más haciendo un poco de memoria histórica, pero me da gusto que después de casi 4 años pueda apropiarse, digamos, de estas problemáticas y de las necesidades de las mujeres, y aprovecho para abrir el canal de comunicación que si él es elegido, pues ahí nos va a tener, ahora sí tocándonos las puertas de su curul, ¿no?
Bueno, preguntarle qué otro tipo de propuestas está manejando en referencia o para atacar, digamos, el aumento de la violencia hacia las mujeres. Ya vimos que no fue procedente la alerta de violencia de género en el Estado. Sin embargo, en el último año se tuvo un 200% de aumento en los casos de violación en Sonora. Eso lo trae perfectamente ahí diagnosticado el licenciado. Pero sin embargo, yo quiero saber cuál es su opinión acerca de también establecer nuevas propuestas para combatir la impunidad cuando las mujeres denuncian, ¿no? Para realizar una prevención transversal que permita erradicar este tipo de conductas que van más allá de una enfermedad, como él una enfermedad psicológica, como él lo menciona. Estamos hablando de un cambio en la cultura del tratamiento a las mujeres, en donde se permite hacer o son permisivas ciertas prácticas hacia las mujeres porque no hay un castigo en específico, ¿no? Entonces, yo quisiera que se enfocara un poco más su propuesta en ese término. Muy bien. Bien, Leila. Luis. Me gusta saludarte y buen día y gracias por participar en estos temas. En el tema de feminicidios, precisamente fui muy respetuoso con la comisión, la presidenta que llevaba a cabo estos trabajos, los diputados. Al final de cuentas, creo que fue una votación unánime y ahí estuve respaldando. Ciertamente no estuve metido en los trabajos de lleno con la comisión, pero con mucho gusto votamos a favor de esa ley. Pero también me gustaría, lejos de yo proponer cosas, Leila Cedo, yo sí me gustaría reunirme contigo para que ustedes fueran las que propusieran cosas y yo poderlas hacerlas llegar al Congreso. Los diputados, los candidatos no somos expertos en muchos temas, de hecho quien se sienta así pues está totalmente equivocado. Yo prefiero rodearme de gente que sepa, que conoce el tema y por eso yo te invito a ti a que nos reunamos pronto esta misma semana y para yo abanderar los temas que ustedes por muchísimos años y de manera muy valiente han venido impulsando en el estado de Sonora. Con mucho gusto lo hacemos. Saliendo de aquí el programa me comunico contigo y nos ponemos de acuerdo para vernos. Bueno, pero en cuanto a las preguntas que le hice, también me gustaría, aprovechando que están los micrófonos abiertos, que nos hable un poco más sobre estas 3 preguntas específicas: prevención, transformación de la cultura de la violencia e impunidad. Ya por eso me despido. No, está bien, no, claro que sí, te agradezco, te contesto. Y este tema en particular de la violación lo voy a seguir impulsando fuerte. Espero llegar al Congreso, estoy seguro que así va a ser. Y sobre temas específicamente de abuso a mujeres, de violación a mujeres, yo quisiera mejor que fueran quienes conocen los temas, que son ustedes, quienes representan y que presenten las propuestas para poderlas hacer realidad. Claro, no quiero a favor de todo eso, por supuesto. Claro. Perfecto. Que estoy en contra de la mujer y por supuesto que estoy a favor de que se emita la alerta de género en Sonora. Por supuesto que sí. Claro que estoy a favor de ello. Bueno, pues lo seguimos platicando. Gracias. Porque tengo que entrar a una reunión. Sí. Muy bien. Gracias, Leila. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, muy bien, pues conclusión, bueno, porque siguen llegando ahí todavía. Agradecerte al público las propuestas que emite el debate, que se abre el debate, que siga continuando esto, que no se detenga, que se emitan opiniones a favor o en contra en los métodos. No creo que haya alguien que defienda el hecho en sí en particular. Y agradecerle también a don Héctor. Que no lo veía desde que nos iba por la ronda a la escuela con nosotros y me saludas ahí al Héctor, hijo, que es muy buen amigo mío. Claro que sí. ¿Ah, sí? ¿Tampoco sí? Sí, Mauricio Muñoz, todo bien hecho. Muy bien, perfecto. Gracias, tengo mucho más comentarios, pero tengo que volver con deportes y ahorita los leo. Gracias, Luis. Gracias, Güero, interesante la propuesta. Adelante, muchas gracias. Buenos días, con permiso.